Buenas noches, amados de Argentina. Un placer de poder compartir con ustedes la porción de la palabra del Señor. Me acuerdo cuando estuve el 28 de noviembre en Argentina en una fiesta solemne, la conmemoración de la ciudad. Fui convidado a dar una palabra en el desfile. Y esta palabra que hoy comparto fue la que en aquel momento compartí a la ciudad de 28. Y yo voy a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 19 al verso 22. Estos días yo estaba dando un estudio sobre Eliseo, sobre discipulado, sobre ese proceso, y después continuamos hablando sobre ya el ministerio de Eliseo, ejerciéndolo después de volver a cruzar el Jordán, ya con el manto de la heredad que le dio a Eliseo, el manto de Elías. Y una vez ya habiendo tenido la misma experiencia que Elías, el tocar el río Jordán con el manto y se abrir, allí inicia su ministerio, cuando los discípulos lo ven y se curvan a Eliseo como un reconocimiento que él sería el sucesor de Elías, porque vieron que la unción estaba sobre él y el río Jordán se abrió en seco y él pasó y vieron a él con el manto. Y ese reconocimiento de los discípulos a curvarse, a honrarlo, a decirlo, lo reconocemos como el lugar de Eliseo sobre nuestras vidas, reconocemos el ministerio que está sobre su vida. Siempre enseñamos que autoridad no es algo que se impone, autoridad es algo que se reconoce cuando los hombres ven en los hombres de Dios la unción, la gracia incontestable, la cual Dios reviste a sus siervos. Y la propia ciudad de Jericó, en la cual él regresa a Jericó, las autoridades de Jericó van a conversar un poco con Eliseo. Antes de nada le pido perdón porque me es difícil pensar hoy en español. Y yo estoy hablando en español. Yo tengo que buscar las palabras en español. Y yo voy a leer en la Biblia en español, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19 al 22. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, verso 19, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde estás colocada esta ciudad. Es bueno, pero mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vemos el profeta Eliseo
iniciando su ministerio de profeta. Vemos revestido de la unción simbolizada a través del manto que usaba Elías. Era un símbolo, los profetas tenían un cierto ropaje, era característica de usar pieles de camello, ropas rústicas, en señal de austeridad y de humildad. Mas había en ellos una unción, Dios hablaba por la boca de ellos, era la máxima representación de Dios para su pueblo. Y esa unción estaba en su siervo Eliseo, que otrora fuera discípulo de Elías. Jericó, sabemos que es una de las ciudades más antiguas. Ella fue construida y varias veces buscaron reconstruirlas. La primera vez que aparece Jericó es cuando ellos entrando a la tierra prometida, allí la primera ciudad, el primer confronto, encuentran la ciudad amurallada, la ciudad de Jericó. Y Josué comanda, ellos rodean todos los 7 días, caminan en silencio, y en el 7º caminan 7 veces, gritan y las murallas caen. La orden que Dios le dio a Josué, diciendo que esa ciudad era anátema, que era ciudad maldita, porque Jericó en aquel momento simbolizaba un mundo. Dependiendo del contexto, le damos otro simbolismo, mas aquí él simboliza el mundo. Como dice la palabra del Señor en Juan, en las epístolas, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y si alguien ama al mundo, se torna enemigo de Dios, porque en el mundo yace, está debajo del maligno. El mundo va de contramano a Dios. Y ese mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Él vive en total apostasía, en total rebeldía a Dios. No vivimos en ese mundo. Y como dice la oración del Señor Jesús, no te pido que los saques del mundo, mas guárdalos du mal de este mundo. Guárdalos de la contaminación de ese mundo. Y Dios estaba enseñando a su pueblo que Canaán sería santificado por su pueblo, por la presencia de Dios, mas era una tierra maldita por el pecado. Yo voy a leer para ustedes en en Génesis, voy a saltar un poquito el estudio, vamos a leer aquí en lo que Dios le dice a Abraham, en Génesis 15, verso 16. En el capítulo 15, verso 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El Señor está diciendo, en otras palabras, Él está diciendo, la tierra es mía. Yo construí la tierra, yo la crié, yo la mantengo, la sustento con vientos, con lluvias, terremotos, la sustento con invierno, verano, primavera, otoño. Yo la riego. La tierra pertenece a Dios y Dios nos colocó a vivir en ella. Y como la tierra pertenece al Señor, Dios juzgará a quienes morarán en ella y darán cuenta a Dios. Dios no la vendió a nadie,
la tierra. La tierra le pertenece. Por eso que uno de los principios del diezmo es que yo tengo que devolver a Dios de todo lo que usufruo, sustrago de la tierra, el 10%. Todo lo que disfruto, yo debo devolver a Dios el 10%. Porque la tierra pertenece a Dios y es el principio del diezmo. Como usted alquila una casa, alquila un terreno, alquila una hacienda, usted pagará, negociará con el dueño de la tierra y pagará el alquiler. La tierra pertenece a Dios y allí moraban los amorreos, los habitantes de Canaán. Y Dios, hablando con Abraham, le dice a Abraham: esta tierra le daré a tu descendencia. Aquí habitan los amorreos, los cananitas. Es un pueblo perverso, inmoral, un pueblo que me ignora. Por tanto, mi paciencia, mi tiempo de misericordia aún está sobre ellos. Como Dios en su multiforme sabiduría y en su omnipresencia sabe de todas las cosas, porque Él habita la eternidad. Él sabe que esos amorreos colmarán la copa de ira, seguirán en sus abominaciones, y cuando la misericordia de Dios termina, comienza el juicio. Y Dios dice: ya más para el frente, yo juzgaré la maldad de este pueblo y los expulsaré de esta tierra y le daré a tu descendencia. Siempre es importante decir el por qué Dios los expulsó a los amorreos. Los expulsó porque eran indignos, por su inmoralidad, por su pecado. Y si Israel también se contaminase y también pecase, Dios no sería aquel Dios que tiene 2 pesos y 2 medidas. Dios sigue siendo santo y juzgaría a su pueblo por su pecado y por su contaminación. Dios no ha mudado en su carácter, en sus principios y en su exigencia. Seamos dignos de la bendición del Señor, si no podemos perder lo que Dios nos ha dado. Y Dios afligió a su pueblo porque muchas veces ellos no andaron los caminos del Señor. Y pasaron 400 años que Abraham tuvo un hijo Isaac, Isaac tuvo un hijo Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, descendieron al Egipto y allí se tornaron una nación, fueron esclavos y por Moisés fueron libertos, conducidos a la tierra prometida, a Canaán, porque Dios expulsó a los amorreos por su pecado, idolatría, inmoralidad. Ahora esa tierra le fue dada a Israel, a su pueblo. Y cuando Josué toma Jericó, Dios dice: todo esto es impuro, es anátema, quemen, destruyan todo. Y mucho más, Josué trae una maldición, diciendo: maldito aquel que reedificar esta ciudad llamada Jericó. Génesis capítulo 3, verso 17 al verso 19, para que entendamos un poquito sobre Jericó. Les voy a leer para ustedes. Génesis capítulo, Génesis nuestra, perdón, Josué. Estamos números. Ver. Josué 6:26. Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre
que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Entonces Josué trae una maldición sobre quien querer reedificar lo que Dios mandó a destruir. Importante, lo que Dios mandó a destruir tiene que quedar destruido. No quiera reerguer lo que un día Dios dijo, no insista, porque Dios no muda. Y vemos Primera de Reyes, capítulo 16, verso 34. Capítulo 16, verso 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Como dice la palabra, no tentarás al Señor, a Jehová tu Dios. Si Dios dijo maldito, que no era más para reedificar aquello que Dios juzgó como anátema, no quiera mudar esto. Muchos buscaron reconstruir Jericó bajo la maldición. Al mismo tiempo decimos que una maldición dura hasta la cuarta generación, y las misericordias de Dios por 1000 generaciones. Y ahora Israel está viviendo en Canaán, y Jericó, conocida por la ciudad de las palmeras, Jericó era muy linda, asentada en un paisaje maravilloso, todo lindo en aquel lugar. Eran vertientes, fuentes, eran lagos que el agua vertía debajo de la tierra. Era un lugar apropiado para la labor, para la siembra, apropiado las aguas cristalinas para vivir en aquel lugar. Por eso es que siempre intentaban reconstruir aquello que era maldito. Al hablar de maldición, amados, no seremos malditos por causa del pecado. Y el Señor Jesús, Él fue hecho maldito por causa de nuestras transgresiones. Dice la palabra, maldito aquel que morir en el madero, en la cruz. Era el peor castigo a un marginal, a un transgresor. Y el Señor Jesús murió de la peor manera, como un hombre maldito por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él fue hecho maldito para sacar de nosotros la maldición. Gracias que en Cristo Jesús somos libres de la maldición. No hay más maldición para el Hijo de Dios. Y ahora vamos a ver lo que acontece con los moradores. Vienen a Eliseo y buscando una salida, buscando un socorro, buscando si esto puede mudar. Nada puede mudar en la vida del hombre a no ser Cristo en nosotros, a no ser si fuimos alcanzados con la salvación de Él. Si nos es claro la victoria de la cruz, si entendemos el precio pago en la cruz, y si nos abrigamos a esa obra gloriosa de la cruz y la creemos y la confesamos y entendemos el camino de gracia, así nos seremos libres de cualquier maldición y no aceptaremos nada que quiera como sombra estar sobre nosotros. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, y aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, pero mi Señor ve
más las aguas son malas y la tierra es estéril. Quiero decir que también nosotros fuimos hechos de la tierra, nosotros fuimos hechos del polvo. Y donde el pecado está, la vida del hombre se torna estéril. Nada crece, nada prospera. Somos rehenes del pecado, la maldición, la consecuencia del pecado. Nada prospera, todo parece se tornar estéril. Andamos como una calecita y nunca salimos del lugar, porque hay cosas que tienen que ser removidas de nos. Dice, el lugar es bueno, el lugar es lindo para vivir, todo está hermoso. Hay agua, mas las aguas son amargas. La tierra parece ser buena, mas al mismo tiempo no sabemos por qué ella es estéril, se niega a darnos su fruto. Y allí se van al hombre de Dios. Y sin duda que Eliseo, él debe haber tomado el pedido y tomado tiempo, buscado al Señor, elevado un clamor, meditó en aquello y corrió a Dios, buscando de Dios una respuesta, buscando de Dios una palabra para Jericó y para sus moradores. Y entonces él tiene la palabra de Dios y él vuelve y les dice que ellos debían de conseguir entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, porque él recibe de Dios una palabra, él recibe de Dios una dirección de aquello que a él fue presentado, del pedido que le fue hecho al profeta, él lo lleva a Dios y Dios le da una palabra. Y por tanto el profeta tiene una palabra de Dios y dice, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Note que aquí habla de enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Hasta hoy. Siempre, cuando nos observamos las Escrituras, cuando encontramos la palabra de Dios que nos es traída a nosotros, cuando sus caminos nos son revelados a través de su palabra, cuando el Evangelio nos es revelado, siempre encontraremos Cristo, siempre encontraremos el centro de todo, la cruz. Siempre Dios nos mostrará el camino de gracia. No hay redención sin Jesús, no hay perdón sin Jesús, no hay vida eterna sin Jesús, no hay como mi vida mudar, no hay como mi vida tener sanidad, no hay como el hombre prosperar sin que traigamos para dentro de nosotros la vida de Jesús. Y aquí les trae una vasija en español, a ver, perdóneme, sí, una vasija nueva. La vasija, vamos a colocar cerámica, vamos a colocar barro, nueva. Hay dos hombres, Adán que se tornó viejo hombre y el nuevo hombre nacido del Espíritu que es Cristo Jesús. Hubieron dos hombres inocentes sin pecado. Adán, mas pecó después. Jesús, engendrado por el Espíritu Santo, sin pecado, y guardó su vida, venció la tentación,
como Cordero Santo entregó su vida en la cruz por nuestra redención. Esa vasija nueva es un símbolo de Cristo, es un símbolo de su naturaleza, de aquel Cordero Santo que fue en la cruz y llevó en la cruz tu maldición, mi maldición. Y por tanto, traedme una vasija nueva. Nosotros vemos que a Moisés le fueron dadas 2 tablas de los 10 mandamientos. Cuando Moisés baja del monte alegre con la tabla, ve el pueblo que debandó en orgías, en bailes, en total carnalidad. Tomado a celo, Moisés quiebra las tablas, diciendo, ese pueblo no es digno que Jehová sea su Dios. Más tarde Dios dice a Moisés, sube de nuevo al monte y que yo te escribiré las tablas, los 10 mandamientos. Y esa segunda tabla fue guardada en el arca, porque la primera tabla simboliza la palabra del hombre que no la cumple, el hombre que no guarda la palabra de Dios, el hombre que no deposita, no vive la palabra de Dios y la quiebra. Y la segunda tabla que permanece en el tabernáculo simbolizaba al Señor Jesús. La palabra se encarnó en él, la palabra se tornó vida en él. Él era el verbo, él era la palabra. Él guardó las palabras. Por tanto, la sal es un símbolo de la palabra que nos guarda, nos preserva, la palabra que nos conduce a vida eterna, la palabra que nos lava y nos santifica. La sal es un símbolo da presença do Espírito Santo. É um símbolo do sal que nos preserva da corrupção, do pecado. Se vivimos conforme sua palavra, seremos preservados de todo mal. A palavra nos santificará, a palavra limpiará nosso interior de toda inmundicia, de toda contaminação, de toda esterilidad, de toda muerte en nuestras vidas. Por tanto, traedme la vasija, símbolo de Cristo, nuevo hombre, sal, símbolo de Cristo, el verbo vivo, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y colocó este sal. ¿Dónde fue que Eliseo llevó y derramó la sal? Él fue, como Dios así lo orientó, a las fuentes, a lugares estratégicos, donde nacen las fuentes, donde nacen las vertientes. Claro que todo es un simbolismo, no es un puñado de sal que sanaría todas las aguas, no es un puñado de sal que sanaría toda tierra de Jericó y la tornaría fértil. Mas es un símbolo que si nos tracemos esa sal para dentro de nosotros, si nos tracemos a Cristo para dentro de nosotros, traemos la palabra de Él para dentro de nosotros, esta tierra comenzará a ser sanada, no será más estéril, nuestra vida será prosperada, todo nos irá bien, seremos benditos, porque la maldición se fue. Cristo es nuestra bendición. Somos cubiertos de esta gracia. Este sal, estos días nosotros estamos orando a Dios. Denos a palabra para este tiempo. Auxilíanos a preparar a la iglesia para este tiempo. Él vendrá a buscar una iglesia gloriosa. ¿De qué manera trabajamos para ver una iglesia gloriosa, resplandeciente, como las vírgenes prudentes, llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, prontos a una grande cosecha de almas?
El mundo está muerto, el mundo está estéril, los hogares están muertos, los hogares están estériles. Nosotros tenemos que llevar sal, vida, enseñar el camino que muda todas las cosas, Cristo. Y aquí vemos que dice Mateos capítulo 15, versos 19 y 20. Nuevo Testamento, más bien. Mateos capítulo 15, versos 19 y 20. Amén. Dice así la palabra: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el hombre, esas cosas que contaminan al hombre. Ahora vamos a leer Ezequiel 11, 19. En Ezequiel 11, 19 dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde nacen los pleitos, los atritos, los celos, envidias, peleas, maguas, egoísmo? El corazón, de ahí emana todo. Esa es la fuente. Y Dios manda a Eliseo ir a colocar sal en las fuentes. Dios manda a colocar su palabra, que esa palabra venga a sus corazones, santifique nuestros corazones. Esa palabra tiene que confrontarnos, tiene que llevarnos a arrepentimiento, a sanidad, a una restauración. Obrigado, Valdeni, por esse dele. Está longe ainda. Va a las fuentes. ¿A dónde tenemos que atingir? ¿Dónde tenemos que mirar? Al corazón de los hombres. Una palabra al corazón de los hombres. Confrontarlos con la palabra. Redarguirlos. Traerlos a ciencia. Vernos como Dios nos ve, como estamos. Sacarnos del engaño de una religiosidad. Y quebrantarnos con su palabra, llevarnos a arrepentimiento. Dios ha prometido darnos un corazón nuevo. Al mismo tiempo, Dios nos habla de purificación, de purificar nuestras vidas, de lavarnos con agua limpia. David dice en el Salmo 51, examíname, oh Dios, ve si en mí hay un camino mal, si hay designios perversos. Por caminos rectos, condúceme, oh Dios. Compúnjame de pecado. No afastes de mí tu presencia. Como él se vuelve a Dios después de un gran incidente en su vida. Como él se vuelve arrepentido, quebrantado. Por eso que este sal debía ser colocado en las nacientes, en las fuentes, en las cabeceras. Si algo tiene que mudar, tiene que ser nuestro corazón. Que estos tiempos tengamos esa conciencia, que nuestro corazón pueda mudar. En Levítico capítulo 2, verso 13, nos dice, y sazonarás con sal todas las ofrendas que presentes. No harás que falte jamás
de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Vamos a leer Números, capítulo 18. Aquí en Número 18 nos fala, verso 19. Dice así: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas, contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Nos habla de perseverancia, de aquel que no quiebra, que no muda, de aquel que hace un concierto eterno, permanente, pacto de sal. Nosotros tenemos que tener ese pacto de sal. Solo Cristo en nos lleva a un pacto de sal. Sin Cristo nosotros no tenemos palabra, no tenemos cómo mantener una palabra. Somos volubles, inconstantes, somos fácilmente seducidos. Mas cuando Cristo está en nosotros, Cristo fue formado en nosotros, se encontrará sal en la vida del hombre. Que seamos personas, que las personas vean que somos confiables, que tenemos palabra, que no hay en nos una vida inconstante, que hay sobriedad en nosotros, que hay carácter en nosotros, porque su palabra habita en nuestros corazones, porque nuestros corazones fueron limpiados y hay pureza, por tanto. Cuando hablamos, nuestras palabras tienen un peso. Cuando hablamos, nuestras palabras hay una gracia, porque esas palabras tienen sal. Cuando alabamos a Dios, no es de boca, mas es de corazón. Esa alabanza tiene sal. Ese culto a Dios tiene sal. Esa ofrenda a Dios tiene sal. Y Dios se agrada. Toda ofrenda tiene que tener sal. Lo que yo digo, lo que yo canto, tiene que ser real en mi vida. Yo no quiero grabar mucho tiempo para que no sea pesado después enviar ese video para los hermanos en Argentina. Vamos por hoy a hablar solo ese tiempo, y si conseguimos en lo próximo hablamos paso un poco. Yo puedo hablar 2 horas si quiero, solo que después ayer prediqué y salió pesado el video para colocar en la internet. Mas medite en esta palabra, medite cuánto de sal hay en su vida, cuánto es necesario que este sal sea colocado en nuestros corazones. Nuestras vidas tienen que ser restauradas, nuestras vidas tienen que ser sanadas. Tenemos que colocar ese sal en las fuentes. Tenemos que traer para dentro de nosotros su palabra y que ella nos santifique. Yo voy a orar por esta palabra y termino. Aún grabaré 2 cultos más para los hermanos. Paré de preparar mi estudio para el próximo domingo. Otro pastor me sustituirá, porque le daré esta semana a ustedes y después continúo con mis estudios aquí con las iglesias en el Brasil. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por este momento con los hermanos en Argentina, mi país, mi tierra.
quiero bendecirles. Mi país sufre hoy contaminaciones, corrupciones, pobreza, desempleo. Un país que es tan rico, que le has dado de todo, hoy sufre porque le falta ese sal de tu pueblo. Es tu pueblo que saneará una nación con su vida, con su intercesión, con su testimonio. Ese andar con sal santificará una nación. Esa vida de Cristo en nosotros, esa vasija nueva, ese instrumento de una iglesia gloriosa que tú levantas en este tiempo. Llámenos, Señor, a un despertar. Llámenos porque a nos fue dado el ser sal. Así dijera el Señor Jesús: vos sois la sal de este mundo maldito en pecado. Mas si la sal se torna insípida, ella no tiene más valor. Restaura a tu iglesia, restaura a tus siervos, aviva tu obra y llévanos como siervos tuyos a las fuentes, a las cabeceras, a los padres de familia, a los sacerdotes, a los que gobiernan, a los que ministran. Llévanos a las vertientes, a echar tu sal, a sembrar tu palabra. Sea en tiempo de grande cosecha, Padre. Bendigo Argentina, bendigo tu iglesia, bendigo tus hermanos, mis hermanos, tus hijos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amados. Perdone que mi español está un poco trabado. Espero que la próxima semana pueda estar mejor. Dios les bendiga.